qué lindo es verte a ti, a ti, a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Realmente siento que no estás siendo sincero conmigo. Pero tampoco creo que lo seas contigo mismo, porque yo he estado notando que últimamente te sientes un poco distinto. ¿Puede ser que sea así? Mírame, tienes que ser sincero conmigo. El primer paso para progresar no es solamente que lo seas conmigo, sino contigo mismo. ¿Ok? Necesitas ser sincero para mejorar todo. ¿Sí? Lo sé, mi tono de voz cambia un poco. No te asustes, pero así como siento que tienes muy buen círculo de amistades, de amigos, de familia que te apoya y te resguarda, también es bueno que haya una persona que te diga las cosas un poco más sinceras y ese lado un poco más hostil, pero también necesario para superar ciertas cosas, ¿sabes? Entonces realmente quise venir contigo porque una persona que te aprecia viene y te dice las cosas como son. ¿Tú eres capaz de soportar eso? ¿Tú crees que podrías aguantarlo o no te sientes en una condición todavía de estar bien? Ok, eso me hace muy feliz y me motiva. Aunque voy a estar seria. Bueno, no tanto. Pero yo entiendo que estés un poco mal. Te noté irritado, un poco de mal humor. Te noté bastante desmotivado, triste. Y así como tú eres un ser humano, como yo también soy un ser humano, hay días malos y buenos, sin razón y con razón, ¿ok? Y eso es totalmente normal de experimentar. Nunca vas a poder estar bien. Y el ser humano, de hecho, siempre es un animal que vive con infinitas necesidades y deseos. Y siempre que estemos bien, vamos a ir a buscar algo que no tengamos para sentirnos insatisfechos y por lo tanto crear un camino para conseguirlo, en mejores de los casos. Pero escúchame y préstame atención. Escúchame y mírame. Escúchame, mírame. No puedes desviar tu atención de mí, ¿ok? Ahora mismo estoy enfrente tuyo y merezco tu atención, ¿ok? Solo por estar enfrente tuyo, cualquiera que esté enfrente tuyo, tienes que darle tu atención, así como el otro te la tiene que dar a ti, ¿ok? Es simplemente respeto, ¿ok? No todo igual es malo. Quiero recordarte que las cosas te pueden sobrepasar y está bien, ¿ok? No hiciste nada malo, no hiciste nada malo, lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Y eso yo sé que tú lo sabes. Y también sabes que está bien pasarla mal, llorar, estar tirados en la cama o estar mucho tiempo jugando, distrayéndonos, creando esos estímulos un poco más fáciles de conseguir para darnos felicidad y distraer un poco la mente. Yo lo entiendo, está bien. Pero tampoco es para que estés todo el tiempo así. Mírame, algo que tienes que saber en esta vida es que nadie es responsable de tu felicidad más que propiamente tú, ¿ok? Nadie es responsable de tu felicidad más que propiamente tú. Nadie va a hacer las cosas por ti, absolutamente nadie, ni amigos, ni familiares, nadie, ni parejas, ni primos. Obviamente ellos son una parte crucial de lo que es la motivación,
y la compañía y nos pueden brindar herramientas que nos ayuden a sobrellevar mejor la situación. Pero ellos no harán las cosas por ti. Nadie hará las cosas por ti. ¿Ok? Quiero que lo recuerdes y lo repitas. Nadie va a buscar tu felicidad. Nadie. Y de eso eres responsable tú mismo. Tú eres el responsable de tu felicidad, de tu motivación, de tu inspiración, de tus motivos, de tu crecimiento, de tus trabajos, de tus logros, de tus tristezas. Tú eres el responsable de por qué estás como estás. ¿Ok? No me malentiendas. Blanco o negro. No es blanco o negro, sino que son grises. ¿Ok? Escúchame. No quiero que me malinterpretes. ¿Ok? No me hagas ponerme seria, que no me gusta. Pero así como a veces las cosas se escapan de tu mano y es normal que te sientas rebalsado y estés unos días mal, eso no justifica que ese sentimiento de soledad te consuma y lo uses de justificación para no levantarte e ir y conseguir lo que necesites para estar bien. ¿Ok? Y hay una terminología en psicología que me parece muy interesante. Yo creo que a ti te gustaría, que se llama caso por caso. Yo entiendo que por ahí hay unos problemas tuyos que no se pueden resolver, como, no sé, como puede ser simplemente despertarte temprano y estudiar y aprobar un examen, sino por ahí un día alguien que querías mucho se fue lejos de ti y ahí uno se pregunta, ¿qué hago? Y lo entiendo que no hay algo puntual, pero a veces está bueno pasar ese momento de tristeza y de aceptación de la ausencia, como así también está bueno que tú seas capaz de seguir tu rutina, la que tenías antes que pase esa circunstancia. A veces ir y buscar tu propia felicidad se trata de levantarte, hacerte un café, trabajar y listo. Ok. Caso por caso, cada caso es distinto. Y tú tienes que darte cuenta cuando necesitas un día llorar y el otro actuar. No te tienes que dejar estar en los laureles. Ok, porque nadie va a venir a salvarte, nadie. Nadie va a hacer las cosas por ti, nadie. Más que solamente tú. Y eso es lo bonito, porque al final solo te tienes a ti mismo. Solo te tienes a ti mismo. Yo sé que tú quieres estar bien. Y lo siento. Por eso vengo y te lo digo. A veces es lindo que no lo recuerden. Porque entiendo que a veces la soledad o la tristeza contradictoriamente pueden ser una buena sensación y una buena justificación para simplemente quedarnos ahí. Pero tú, escúchame, tú eres capaz de salir, enfrentar la realidad y progresar. Tú lo eres capaz, yo confío en ti, pero necesito que tú confíes en ti mismo. Porque, como dije, no haré de nada que yo confíe en ti, que tu mamá confíe en ti, que tus primos confíen en ti, que tus amigos confíen en ti, que tu pareja confíe en ti, si ni tú mismo confías en tu capacidad de salir adelante. Entonces estamos en un rincón sin salida, si ese fuera el caso. ¿Okay? Tú eres el responsable de buscar tu propio bienestar, tu propia felicidad, tu propio progreso. Tú eres el responsable de todo eso. Y obviamente de muchos más aspectos de tu vida. Así que
bien llorar un par de días, pero si eso significa que tomes fuerzas para afrontar eso que te duele, que te incomoda, que te simplemente te ponga desconforme. Y sé que estoy acá sentada, sé que suena fácil de hacer y sé que, como dije, habrá cosas en tu mente, en esta mente, que no son fáciles de cumplir, como simplemente levantarse y hacerlo. Lo sé, créeme, lo sé. Pero si de alguna forma puedo ayudarte en esto, si de una forma puedo darte una herramienta en esto, es diciéndote estas palabras e intentando motivarte a que lo hagas y lo busques. Y si tenías esa leve intuición de hacer algo, o de intentar algo nuevo, o de cambiar, te motivo a que lo hagas, a que lo hagas. Estás haciendo las cosas muy bien, no tienes de qué preocuparte. Y si me pongo seria así es porque yo sé que tú tienes la capacidad de enfrentar eso que tanto crees que no. Y a veces también la mente humana juega un gran papel, la confianza más bien. Está bien, está bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Escúchame, escúchame. Todo va a estar bien. Todo va a estar más que bien. Porque tú tienes la capacidad de salir adelante. Haga lo que hagas y estés en la situación que estés. Yo lo sé y por eso te lo digo. Y es hora que te des cuenta de todo el poder que tienes sobre ti mismo. Aunque creas que no. Aunque no te sientas tan independiente a veces. Si no te gustan tus amigos, tu trabajo, tus estudios. Si te sientes desconforme, tú tienes la capacidad de poder decidir eso que ya sé que tú sabes que te haría mejor. Y entiendo que uno no se anime por ese miedo a estar peor que antes. Pero créeme que nunca se puede estar peor que antes. Siempre estamos en constante progreso. Y eso es natural en el humano. Entonces, no tengas miedo de equivocarte. Si tienes miedo de equivocarte, ya te estás equivocando, de hecho. Entonces quiero que me escuches. Quiero que me escuches seriamente. Y confíes en ti, en tu capacidad, en tu motor de impulsión. Obviamente mereces amor, compañía, gratitud y caricias como estas. Entonces no te voy a negar darte todo eso. Con mucho gusto. Me encantaría ser parte de una de esas herramientas. Así como puede ser incluso ir a terapia. Las personas no resuelven las cosas, los problemas de uno, pero sí nos pueden aportar esas cosas, esas herramientas, esas palabras que parte también pueden ser nuestro motor de impulsión. Y está bueno que puedas abrirte a tomar todo eso lindo que te puedan dar, ¿ok? No está bien tampoco para ti que te cierres, porque yo sé, escúchame, yo sé que en estos momentos por ahí a ti te hace sentir más cómodo alejarte, no ser un estorbo, pero la gente te quiere así como
puedo tener aprecio a ti. Y si están ahí es porque quieren, porque te quieren acompañar en este proceso. Y al menos para mí es un honor poder llegar a intentar dejar una huellita en ti, como para animarte a hacer algo bueno. Entonces yo creo que tus amigos, tu familia lo sienten igual y por eso quieren ser parte, aunque realmente no sean la solución de tus problemas. En parte ellos quieren estar ahí porque te cuidan, te valoran, porque eres un ser humano muy valorable, aunque tú no lo creas. ¿Ok? ¿Ok? No todo es malo. Y hasta en lo malo siempre hay momentos lindos en donde tú puedes agarrar de eso y motivarte a intentar salir. Déjate consolar, déjate mostrar vulnerable, porque eso es lo que te hace humano. Eso es lo que te hace humano. Así como también te hace humano progresar y también ser fuerte y hacer las cosas por ti mismo. Tienes que hacerlo por ti, por tu bienestar, incluso también por el bienestar de la gente que te quiere, porque la gente que te quiere te aprecia y no te quiere ver mal, así como tú tampoco te quieres ver mal, imagino. Entonces, solo era un recordatorio que te quería dar, porque como dije, realmente estás haciendo las cosas bien. Pero la gente que se preocupa aún así haciendo las cosas bien van a estar para ti y te lo van a demostrar. Como así también te van a demostrar que aunque hagas las cosas bien, tú siempre puedes dar más. De una forma sana, no excesiva, ¿ok? No me malentiendas. Porque como dije, eres humano, está bien rebalsarse. Como así también está bien que a veces muestres tu firmeza, muestres tus fortalezas, tu poder a ti mismo. Y aunque estés triste, hacer tu día a día, seguir haciendo tus actividades, lo que te nutren, probar cosas nuevas. Solo tienes una vida y nadie va a vivir esa vida por ti. Tú tienes que decidir cómo vivirla. Tú tienes que decidir cómo vivirla. ¿Ok? Nada va a salir mal. Nada. No creas en esas tonterías. Y si realmente crees que la situación es tan mala, recuerda que uno no se puede hundir más. A veces cuando uno toca fondo solo queda flotar. Así que solo te queda flotar y salir de arriba. Pero incluso para flotar uno tiene que tener la resistencia y el querer salir, ¿no? De esa situación. Entonces no te duermas en los laureles, pero lo estás haciendo muy bien, muy bien. Por si nadie te lo dijo hoy, te lo quiero decir yo. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Y quiero que te sigas demostrando a ti mismo todo lo que puedes hacer. Estás aguantando mucho, pero yo sé que puedes aguantar un poquitito más. Y créeme que la recompensa final será muy buena. Y cuando todo esto pase, yo también voy a estar acá para decir, ¿viste? Yo sabía que podías. Claro, porque acá voy a estar. Aunque obviamente no pueda darte la solución. Eso no quiere decir y no quita que no quiera estar en tu vida acompañándote. E intentar hacerlo más livianito. Livianito.
Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Y la única sensación de aprobación que tienes que buscar es la tuya, la tuya. Aunque también la de tus amigos. No hay que negar que es sano buscar aprobación en nuestros pares. Pero la determinante es la que crees en tu corazoncito. Tu corazoncito que hace tucu, 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 tucu. Escúchame, mírame en los ojos, mírame. Prométeme que vas a seguir así. Promételo, promételo. ¿Vas a seguir así? Muy bien, así me gusta. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? Ok, me parece muy bien. Y si sientes que la situación colapsa de ti, ¿qué harías? Quiero que respondas sinceramente. No intentes mentirme. No puedes mentirme. Está mal mentir. Ok, muy bien. Tú tienes que saber y conocer lo que necesita tu cuerpo. Si un día necesitas descansar, lo harás. ¿Ok? Si un día necesitas descansar, lo harás. ¿Ok? Si un día necesitas motivación, te levantas y la buscas. ¿Ok? Si un día necesitas compañía, vas y llamas a tus amigos y simplemente dices, quiero salir, quiero hablar. ¿Ok? Hazlo. Quiero que lo hagas. Aunque no quieras, hazlo. Yo sé que en el fondo de tu corazón realmente sí busca todo eso. Y a veces crees que la fortaleza se demuestra a la hora de mostrarnos rudos a nuestros pares, pero no es así. La fortaleza se demuestra en que ante una debilidad somos capaces de superarla. ¿Ok? Y una debilidad no es un defecto, no lo confundas. Yo sé que sos un poco más escéptico de estas cosas, pero las debilidades no son malas de demostrar. Para mí es de débiles no querer mostrar una debilidad, contradictoriamente. Pero entiendo que te cueste, pero es hora de que puedas atravesar todos esos límites que tú mismo te pusiste. ¿Ok? Y ojo, esto no es algo que solamente haces vos, lo hacemos todos, todo el mundo lo hace. Yo también. Y así como a mí también me pasa, agradecí mucho cuando mis amigos se acercaron a mí y simplemente fueron sinceros. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No tienes de qué preocuparte. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tú eres capaz de buscar y conseguir lo que sea que te propongas. Tú eres capaz de conseguir lo que sea que te propongas. Pero no te tienes que dejar estar en la tristeza. Porque si bien la tristeza es natural de sentir, no está bien que la naturalices y la adoptes como una forma de vida. No, no, no lo hagas. No lo hagas, no caigas en eso. Incluso a veces sentir tanto la tristeza se vuelve como una adicción. Y yo necesito que despiertes de esa adicción.
que realmente no te molestes conmigo. A veces la realidad molesta un poco, aunque no debería enojar. Eso decía mi abuela. Pero a veces está bueno tener estas ideas en mente. Más cuando uno también se enfrenta a ciertos problemas un poco más difíciles como el trabajo, relaciones, personas que se alejan de nosotros, que a veces escapan de mucho de nuestro control, por no decir que directamente no tenemos el control y creemos que no nos queda otra que por ahí simplemente aguantar o simplemente deprimirnos. Y no, siempre se pueden hacer cosas mejores y se puede aprender de eso. Yo sé que tú sabes cómo hacer eso. Entonces quiero que te levantes y vayas y lo hagas para estar bien. ¿Ok? Si tú sabes que tienes que dormir temprano, si tú sabes que tienes que dormir temprano, ve y hazlo. Si tú sabes que tienes que hacer más deporte, ve y hazlo. Si tú sabes que te tienes que alejar de ese grupo tóxico, ve y hazlo. Si tú sabes que no te sientes feliz en esa relación, ve y haz lo que sabes que tienes que hacer. Si tú no te sientes conforme con lo que estudias, sabes lo que tienes que hacer, está en tu mente y anímate. Nadie va a cambiar las cosas por ti. Nadie va a cambiar las cosas por ti. Tú eres el único responsable de tu vida. Y no creas que las cosas cambiarían por arte de magia y quedándote sentado. Las cosas cambian porque vos vas y haces algo para que cambien. ¿Ok? Pero realmente insisto de que está bien llorar, está bien desmotivarnos y está bien tener altibajos. Porque somos humanos, no somos máquinas sin sentimientos. Pero también está bien que puedas por ahí de ese sentimiento sacar un poco de lógica y creer y pensar qué es lo mejor que podría hacer en esta situación. Piénsalo, ¿ok? Escúchame. Quiero que realmente te cuestiones en esos momentos qué es lo mejor que tú podrías hacer en esa situación. ¿Ok? Ok. Ok. Estoy muy feliz de poder charlar esto contigo y realmente notar que sí vale la pena. Yo sé que tú quieres estar mejor, se te nota, se te nota. En el momento que tú me escuchas, para mí no solamente es bonito, sino también veo esas ganas de querer mejorar. Y es simplemente motivador e inspirador. Déjame darte unos mimitos para bajar por ahí un poco esta intensidad. Vamos a hacer suavecito. Ya fui un poco ruda contigo, entonces no quiero que te quedes con esa mala impresión antes de dormir. Muy bien, muy bien. Eres una gran persona, un gran amigo, un gran hijo, un gran estudiante, un gran trabajador, un gran artista, una gran inspiración, un gran compañero. Pero de nada sirve serlo si tú no te lo crees. Entonces es hora que te despiertes.
y veas la realidad como se tiene que ver, con sentimiento y valentía. Sentimiento y valentía que a ti no te carece. Tienes mucho, 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 mucho para dar. Tienes mucho, 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 mucho para dar. ¿Ok? Mírame. Tienes mucho para dar. Perdona. No te agarraré más así. De igual forma no tengo tanta fuerza realmente. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo, todo. También es bueno que sepas cuándo descansar. Y este es un buen momento para intentar hacerlo. Entonces déjame darte unos mimos. Ok. Mucho mejor. Espero que sí. Se siente bien, ¿no? Ok, pero te doy estos mimos y mañana vas y te pones en acción. Ok. Ahora sí, quiero que cierres, cierres tus ojitos, ciérralos, 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 ciérralos. Que es hora de descansar, porque necesitas energía para mañana, para la semana.